regiones, así que qué bueno que lo podamos hacer así. Y eso gracias a la gentileza de Centro Láser, Andrea, Daniel, que se esforzaron para tener una muy buena conexión. Esta es una reunión bien especial. Nos apoya Avi. Ahí está Francisco Chepi, su gerente, y todas las chiquillas que siempre están con nosotros, así que gracias. Es una reunión bien especial porque tenemos una asistencia aquí en sala bien cosmopolita. Tenemos a Fernanda, ¿no es cierto?, que ya la van a conocer ahí en el cóctel, una colega nuestra, oculoplástica, que viene llegando un fellow de México. Está Joel con uno de los colegas franceses, Baptiste, que nos presenta y que algo de español habla. Gracias por venir, merci, Baptiste. Y bueno, y todos ustedes que son nuestros amigos, así que gracias por estar, porque hoy día realmente es una reunión bien especial. Yo les voy a presentar después a nuestro invitado de afuera, un hombre muy sólido, y que ya lo vamos a presentar. Y para iniciar esta reunión, quisimos, bueno, Nani, para nosotros, la doctora Mariana Eliana Mánquez, que ustedes todos la conocen, nuestro referente nacional y, bueno, internacional en oncología ocular, una gran amiga, una mujer muy solidaria, egresada de la Universidad Católica y después con un currículum increíble en oncología ocular desde el Wills Eye Hospital, donde ustedes saben, ella trabajó y fue referente, fue invitada a quedarse allá y ella, bueno, quiso volver al país. Y después una carrera increíble, nuestro apoyo, me consta porque ella apoya a nuestros pacientes de una manera bien especial. Además, recientemente obtuvo un premio internacional que es bastante increíble por su trabajo. Ella nos va a contar acerca de esto en el manejo del melanoma ocular con alternativas, digamos, que quizás no todos conocen. Además, ella ha incursionado en la transformación digital y tiene ahí una aplicación. Pero bueno, arriba cuando estamos en el cóctel le pueden preguntar para el diagnóstico precoz del retinoblastoma, ¿no es cierto? MDI Care. Así que hay algo que no todos conocen, que también es interesante. Así que, Nani, no, te dejo con el micrófono. Gracias por tu trabajo y seguramente nos vas a mostrar aquí parte de eso. Así que para nosotros un honor que tú seas parte de nosotros y que estés con nosotros y que trabajes con nosotros, porque, bueno, tu especialidad es muy valiosa, ¿ya? Y es bien escasa. Eso. ¿Ya? Y gracias a todos los que están conectados por streaming, que a lo mejor ya están muchos de ellos en regiones. Eso. Muchas gracias, Michelle, por la invitación y por tu lindísima presentación. Muy buenas noches. Gracias por estar acá después de un día arduo de consulta. A modo de introducción, les cuento la Sociedad Internacional de Oncología Ocular es la organización mundial que congrega a todos los oncólogos oculares de oficio y además a todas las personas que son amantes de la oncología ocular, es decir, oftalmólogos que estén interesados, tecnólogos médicos, oncólogos médicos, radioterapeutas, etc. Desde el año 97, desde el año 77 aproximadamente, el Dr. John Hungerford de Londres, que en paz descanse, y nuestro querido Jerry Shields, y otras personas formaron esta sociedad. Y desde entonces se reúnen cada 2 años en distintas partes del mundo. La sociedad, recuerden ustedes que nosotros teníamos un muro de hierro hasta el año 89, pero estas personas tan apasionadas por la oncología ocular se reunían en Alemania del Este, en Moscú, y posteriormente en todo el mundo. Desde el año 2007, nuestro equipo ha participado en todos los congresos, excepto el de 2017 en Australia, y en todos hemos participado con papers, póster, videos y siendo monitores en mesa redonda. De esta forma, el Estado este trabajo que en diciembre del año pasado en India. En modo de introducción, como ustedes saben, respecto al manejo y el tratamiento del melanoma uveal, el COMS, que es el Estudio Multicéntrico Colaborativo de Melanoma Uveal, demostró que la sobrevida a 5 años era igual para pacientes que tenían melanoma uveal mediano pequeños si es que se les sacaba el ojo o si se nucleaban. De esa forma se demostraba que la sobrevida no dependía de un tratamiento o el otro, considerando que la placa estuviera bien puesta, buena dosimetría y todas esas cosas. Por otro lado, hay papers que reportan resultados comparables entre la braquiterapia, es decir, la placa de yodo 125 versus la radiocirugía estereotáctica, que se usa preferentemente para tumores de cerebro. Dentro de los objetivos de
dentro de los objetivos de este paper están mostrar nuestros resultados con ambas técnicas, mostrar los valores de respecto a costo-efectividad comparando ambas técnicas y generalidades en los desafíos de cada una de ellas. Entonces acá yo parto con lo que ha sido mi historia como oncóloga ocular. Me formé 2 años en un fellow clínico con los Shields y posteriormente desde el año 2007 colocamos placa de yodo 125 con el doctor Eugenio Vinés acá en diferentes centros. En total nosotros colocamos 70 placas en 70 pacientes, de los cuales 66 pacientes eran de tumores medianos y pequeños y 4 eran con tumores grandes, es decir, excedían la indicación de la placa, pero tuvimos que hacerlo porque aquellos pacientes tenían ojo único, por lo tanto no era factible hacer enucleación. Y no fue excelente, esa es la verdad, en términos de resultados clínicos, pero de los desafíos que teníamos es que Chile no produce el yodo 125, por lo tanto la importación es un problemón. La disponibilidad del yodo 125 depende del importador, que puede demorarse 1 o 2 meses y el precio lo pone él. Tiene altos costos, primero por la importación de las semillas radiactivas, segundo por los costos de pabellón. Cuando uno tiene una placa, hay un momento de pabellón en que coloca la placa, después queda el paciente hospitalizado y después se saca la placa. Todo eso asociado acá en Chile a que la prestación no tiene código. Acceder al tratamiento y solamente lo podrían hacer aquellos pacientes que tenían el dinero cash efectivo ellos, sin seguro sin cobertura de ISAPRE, ni FONASA, ni seguros de copago. Por lo tanto, desde el año 2016 al año 2020 yo tomé la decisión de referir los pacientes a Buenos Aires, Argentina, con el doctor Arturo Terraza, en el contexto que ambos teníamos la misma escuela, el Wills, y posteriormente el manejo post-op y el tratamiento adyuvante lo hacía yo acá en Chile. No obstante, vino el COVID entre el año 2020 y 2021, en el cual nosotros no tuvimos mucho acceso a cirugía, mucho menos hospitalización, y solamente había la posibilidad de hospitalizar pacientes con COVID y eventualmente enfermedades GES, y el melanoma uveal no era una enfermedad GES. Tampoco había posibilidades de viajar a Argentina. Y como ustedes pensarán, ¿qué más dramático puede haber? Bueno, más dramático es que nos llegue una paciente del sistema público en el que ella tenía esta situación, en la que en un ojo tenía un nevus teota y en el otro tenía un tremendo hemangioma que se extendía por todo el cuerpo izquierdo. Y esto se llama una facomatosis pigmentovascularis, quiere decir que tiene esta nevus teota en el ojo derecho y esta malformación vascular que le comía todo el ojo izquierdo. En resumen, la paciente al tener un nevus teota además desarrolló un melanoma uveal en su ojo único, un tamaño de 11 milímetros de base y 7.5 de espesor. Si alguien tiene alguna duda si es que era ojo único, acá está la resonancia en el que se muestra que no había ojo izquierdo. Entonces tenemos el caso de una paciente con un ojo único, un melanoma uveal de un tamaño mediano tirando hacia grande. Y nosotros sin poder mandar a Argentina y sin poder colocar las placas acá en Chile. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para esta paciente? Si las prioridades son salvar la vida, el ojo y la visión, ¿es sacarle el único ojo que le queda? Como que no. ¿Es no hacer nada? Tampoco. Ambas opciones son medianamente buenas, pero ninguna es satisfactoria. Volviendo a esto, la Sociedad Internacional de Oncología Ocular, en todos estos años que he participado en ella y en otros múltiples congresos, yo siempre he estado escuchando las ponencias de otros expositores, sobre todo aprendiendo de mi jefe, Jerry Carusi, en los cuales ellos siempre participaron en todas las presentaciones, independiente que ellos fueran líderes y que tuvieran técnica con experiencia más que probada. Entonces, en estos congresos yo había escuchado acerca del manejo de la melanoma uveal con radiocirugía estereotáctica publicado por algunos centros de Europa del Este que no disponían de yodo 125. Y es así como partimos en marzo del 2021 con el Gamma Knife realizando el tratamiento para esta paciente, la misma, la que tiene el hemangioma en el lado izquierdo sin ojo y el tumor en el ojo derecho. Posteriormente empezamos a hacer el mismo tratamiento con el acelerador lineal, que es otro tipo, otra máquina que hace radiocirugía estereotáctica en la Católica. Y el paper en cuestión se trata de un estudio de revisión retrospectivo desde el año 2007, ambas técnicas. Y en resumen, cuando uno considera, acá en esta columna están los resultados de yodo 125 y en esto el de estereotáctica, considerando que para radiocirugía estereotáctica llevamos 3.5 años de seguimiento. Respecto al número de pacientes con placa, eran 70, en ese entonces el número de pacientes de radiocirugía eran 15, pero lo que nos interesaba es ver el seguimiento a los primeros 5 años.
El tamaño eran bastante comparables, incluso en caso de la técnica de radiocirugía eran un poco más grandes, porque tuvimos que colocar a pacientes que no podíamos hacerle tratamiento durante el COVID. La sobrevida libre de enfermedad metastásica para el yodo 125 era un 75%, pero probablemente mejores los resultados porque en ese momento tuvimos que incluir a aquellos pacientes que han seguimiento. Asumimos que habían fallecido, lo que no siempre es así. Respecto a la sobrevida, 3.5 años después del tratamiento de cirugía estereotáctica, un 100% sobrevida. Respecto a la enucleación, post-tratamiento es un 15% con placa y un 20% con radiocirugía. Esto se explica por hay un cierto porcentaje de pacientes con melanoma que no responden a la radiación y uno debe enuclearlo. Y esto es lo más relevante para nosotros, el costo. El costo de tratar un paciente en promedio con yodo 125 es de aproximadamente $18.000 en nuestro equipo, en las manos de nuestro equipo, básicamente porque depende de la cantidad de semillas radiactivas, la carga y la hospitalización, versus los 10.000 que cuesta el tratamiento de radiocirugía estereotáctica, en el cual este es 10.000 el valor bruto, el valor privado. A esto hay que descontarle el copago de isaprofonasa, que en nuestro país afortunadamente sí tiene código, y en el caso de la placa no tiene código. Y otras ventajas es que en el caso de la placa nosotros dependíamos de la disponibilidad del material radioactivo por el importador. Está acá y el paciente solamente se coloca en una lista de espera. Este es un ejemplo, una paciente de 41 años con 22 semanas de embarazo, llegó a nuestra consulta en marzo del 2022, con un melanoma de 11 por 11 por 5 milímetros de altura y a 3 años de seguimiento. La paciente tiene 44 años, está sana, no tiene metástasis, tuvo su parto bien, su niño creció bien, no tiene grandes compromisos ocular, tiene una visión de 0,3 por el ojo tratado, 3 años de seguimiento. Así tenemos varios pacientes. En conclusión, la radiocirugía estereotáctica es una opción útil para pacientes con melanoma uveal en países que no tengan una provisión propia de radioisótopos. Y la implicancia clínica es que esta técnica sería útil no solamente en términos clínicos, sino que en la posibilidad real de ofrecerle un tratamiento a un paciente. ¿Qué saca uno con tener un tratamiento fantástico si los pacientes no pueden acceder por razones económicas? Las limitaciones de este estudio es el corto tiempo de seguimiento, 3 años y medio. Al momento que yo presenté esto fue en diciembre del año pasado. Los costos de la placa y los costos de la radiocirugía dependen de cada país y de cada institución. Y hay grandes desafíos comparando los tamaños tumorales y la dosimetría. Las técnicas son medianamente similares. Quiero agradecer profundamente al doctor Eugenio Vinés, que es el jefe de radioterapia de la Universidad Católica, quien me ha acompañado en todos estos pacientes, a mi querido colega y amigo el doctor Pablo Vigorena, sin lugar a dudas al equipo administrativo de Visum, la señora Lisette Pacheco, Cecilia Cáceres, Andrea Arriaza, y al equipo de tecnología médica y personal administrativo de abastecimiento y pabellón de 2020. Esta es la grabación que se hizo para la Panamericana. Este es el video que se grabó después de la presentación y de la premiación. Esto tiene un valor increíble porque en la sesión de melanomas uveales había gente, equipos de India, equipos de Europa, equipos de Estados Unidos, no habían otros papers presentados por Latinoamérica, y que nosotros hubiéramos tenido el primer lugar es súper meritorio. Yo pregunté qué era lo que había jugado a favor nuestro, y la explicación es que muchas personas presentan técnicas, pero al hacer el análisis costo-efectividad es algo que es gravitante hoy en día, no solamente para países de Latinoamérica o de Asia, sino también de Europa y Estados Unidos. El tema, el costo de un tratamiento importa mucho si es que uno lo puede hacer o no. Esta es la premiación. Esto fue súper bonito, porque era ahí mismo, terminamos la sesión, ok, es el jurado, y ahí está la premiación. Él es Bertil D'Amato, un connotado oncólogo ocular de Liverpool, y fue también past president de la Sociedad Internacional de Oncología Ocular. Y esa es la foto final, y este es un premio que me dieron por mis años de servicio dentro de la comisión de comité de membresía de la Sociedad Internacional de Oncología Ocular. Me agradecieron con eso. Ha sido un placer. Muchas gracias. Yo no sé si quieres que hagamos 2 o 3 preguntas y después vamos a tener el cóctel donde te van a hacer muchas preguntas
quiere hacer algún comentario. Eduardo. Cuando uno habla de radiocirugía estereotáctica, existen 3 sistemas o 3 equipos, que no quiere decir que sean los 3 únicos en el país. Existe el Gamma Knife, que fue el primero que nosotros ocupamos en la Dávila. Existe el CyberKnife, que nosotros no hemos ocupado, y el LINAC, que es el acelerador lineal de la Católica. No, son radiocirugía estereotáctica, son técnicas, son equipos que funcionan bajo la técnica de radiocirugía estereotáctica. No, 2, el Gamma y el Gamma Knife y el acelerador lineal, que es el LINAC, que es la abreviación. Sí, para mí me consta que tuvimos una paciente en común que lamentablemente llegó un poquito tarde, pero iniciamos todo el proceso con la Católica y con todo tu equipo, y la verdad que es potente toda la red que está involucrada en este tratamiento que realiza la doctora Manque, así que doy testigo fiel de esta colaboración extraordinaria y llegar oportunamente, porque hay connotados personajes del mundo chileno, deportivo y todo, que lamentablemente por no hacer un diagnóstico oportuno, precoz y un tratamiento rápido, bueno, terminaron con la muerte. Ahora, la enucleación es lo más terrible que hay. Todos los que hemos tenido pacientes que han tenido que enuclearse es terrible, es mutilante, hay un problema psicológico, son años de recuperación y quizás a veces no recuperan nunca el ánimo y todo eso. Por eso es que es tan importante estos tratamientos conservadores que se hagan oportunamente porque son exitosos. Yo te agradezco muchísimo la posibilidad de presentar esto, porque le da una información al resto de los colegas en Chile que este tratamiento es igualmente efectivo que la placa y que la enucleación. La ventaja es que tiene menores costos de copago de seguro de ISAPRE y tiene una posibilidad de ser realizado en menor tiempo que la braquiterapia. O la braquiterapia, como te digo, la gran limitante depende del importador. En este caso nosotros tenemos los equipos disponibles y solamente colocamos el paciente en lista de espera porque debe esperar a otros pacientes que están esperando el cupo en el acelerador lineal por otro tipo de tumores. Pero eso es algo de la realidad nacional, pero es totalmente distinto estar esperando que una persona importe las semillas radioactivas. Eso es... Es decir, en el tema de la radiocirugía para cerebro, usted coloca al paciente ahí porque el tumor del cerebro no se mueve, no tiene desprendimiento de retina, no tiene hematoma, no tiene nada. Versus que el melanoma uveal, el ojo sí se mueve, tiene desprendimiento de retina, tiene hematoma y tiene una serie de otras pitfalls, trampas. Eso, ya. Gracias, doctora Manque. Muchas gracias. Muchas gracias. Oye, ahora tenemos aquí en este rincón, como lo presentaríamos en un ring, gracias la doctora Javi por traer a un gran personaje, porque aparte de ser un conocido amigo de hace decenios ya, el doctor Fernando Pellegrino es toda una connotada personalidad del mundo de la infectología, un colega argentino que ha publicado muchísimo, docente, que fue jefe de infectología ocular en 2 hospitales clínicos, José de San Martín y Santa Lucía, si bien recuerdo ahí haberlo leído. Y bueno, el currículum de él es muy vasto. Yo creo que nos va a contar cosas muy interesantes acerca del manejo del diabético y las infecciones también relacionadas con las inyecciones vítreas, que no es un tema menor, cada vez se colocan más inyecciones vítreas y hay que tener mucho cuidado con este tema. Bueno, él es advisor también, si lo puedo decir así, del laboratorio Javi, así que muchas gracias por haberlo traído y buena concurrencia tenemos, hasta nuestro presidente de la Sociedad Chilena Flamante de Retina, hasta aquí, Gonzalo, gracias por venir, past president de la Sociedad de Oftalmología, como nuestro querido doctor Morales, que está acá, así que bueno, gracias por estar aquí, nos vamos a deleitar con la presentación del doctor Pellegrino. Gracias por estar, un apasionado hombre que pese a algunos problemitas ahí, aquí está siempre al pie del cañón, así que muchas gracias. Muchas gracias a vos. ¿Le doy este micrófono? ¿Mejor? Hola. ¿Estás bien ahí? Bueno, sí, no, aquí tenemos el comodín. Gracias a vos, Michelle, por la invitación. Estaba pensando recién cuando decías cuánto hace que lo conozco. Fue del año 2008,
en una bodega rumbo a Viña del Mar en la presentación de la quinolona de cuarta generación Gatifloxacina, que estaba de invitado el brasileño de San Pablo, Andrés Romano, que empezaba con las primeras OCTs y decía, esto podría llegar a ser importante en el futuro. Y yo con mi impresionante perspectiva comercial, no, esto no va a funcionar, la OCT no, muy complicado. Así siguió mi vida siempre con los cálculos económicos, por eso me los hace otras personas. Pero los cálculos infecciosos me fue bastante mejor. Y Michel, gracias por invitarme. Me siento como el que vuelve de la muerte, que viene de otro reino, al reino de los vivos. Siempre me llamó la atención un trabajo muy antiguo, me acuerdo del año 85, que decía, para yo generar una infección, si la quiero generar en el vitrio, con que ponga 5 unidades formadoras de infección de Pseudomonas me alcanza. Si quiero generar la misma infección poniendo la bacteria en cámara anterior, necesito 100 unidades formadoras. Entonces digo, ¿qué más pruebas hacen falta de que el vitrio es un lugar absolutamente desprotegido? Lo toco apenas, lo soplo con 5 Pseudomonas y le hago una endostalmitis. Cuando en la cámara tengo que poner... Pero ahí me sonaba claro, porque yo digo, trabajos que nos dicen, si rompes la cápsula posterior, te aumenta el riesgo de endostalmitis 4 veces. Entonces, claro, entiendo, porque me dijeron que si toco el vitrio con muy pocas bacterias, genera una infección. Rompí la cápsula posterior, el vitrio entra en contacto con la cámara, lo entiendo. Punto 2. También en el tema de la vulnerabilidad o no, a veces, las pocas veces que fui en mi vida, 4 o 5 veces a las cataratas del Iguazú, como que las miro y digo, no, amén de que digo, no somos nada, que no somos nada, vos ves caer esa cantidad y digo, acá no hay posibilidad que anide ninguna peste. ¿Cómo hace una bacteria que quiere infectar las cataratas del Iguazú? ¿Cómo anida? ¿Cómo se pega? ¿Cómo tiene hijitos? ¿Cómo se multiplica? No puede, si el agua las barre. Entonces ahí atando cabos decía, ¿la cámara anterior será parecida a las cataratas? Tan parecida no es, pero ojo que una cámara, nuestro acuoso ahora de las 20 horas, no tiene nada que ver con el que teníamos a las 18 horas. En 2 horas vaciamos toda la cámara, renovamos todo el contenido de humor acuoso. Más cuando la cámara está sometida a condiciones quirúrgicas de hipotonía. O sea, cuando vos vaciás la cámara porque la abrís para luego operarla de lo que sea, cuando se vacía esa cámara enseguida produce acuoso. De hecho, todos ustedes, si haces una punción de cámara, esperás un segundito así, mirás el techo, pensás en otra cosa y se llenó de nuevo. Otra vez tenés cámara. Entonces, eso ya nos da una idea de que es mucho más fácil infectar el vitrio y mucho más difícil infectar la cámara anterior. Pues bien, entonces cuando vinieron la era de las intravítreas, dije, uy, esto va a ser un desastre, vamos a tener endostalmitis por doquier, si las condiciones así planteadas. Y entonces empezamos con los primeros trabajos, allá de principios del 2000, de las intravítreas que se hacían en aquel momento con bevacizumab, los trabajos Marina, Pacores, Anchor. Sobre todo el Pacores me acuerdo que fue el primer trabajo latinoamericano que había conseguido indexar y publicar en PubMed. Y nos decían, a grandes rasgos, pinchamos 10.000 ojos. En aquel momento con bevacizumab y tuvimos 5 endostalmitis. Entonces vos decías, bueno, 10.000 inyecciones, 5 endostalmitis, tenés una endostalmitis cada 2.000 inyecciones. Veías la estadística del trabajo Anchor, prácticamente lo mismo. Decía, 2 endostalmitis en 3.000 pinchados, total, la tasa es 1 cada 1.500. Y así había, el que peor daba era el trabajo latinoamericano, se llamaba Pacores, que daban muchas más endostalmitis, pero ¿serían verdad estos datos? ¿No serían verdad? ¿Se replicarían? ¿Tendrían concordancia con los trabajos venideros? Vamos a ver, inclusive vamos a ver cómo va aumentando la cantidad de inyecciones que se van haciendo, ¿no? Ya llegamos al año 2011, el trabajo de McCanley ya habla de 100.000 inyecciones. Partimos con 10.000, un trabajo enorme, Marina, ya estamos en 100.000 en prácticamente 5 años. ¿Y cuántas endostalmitis? 52. Si volvemos a dividir, decimos, se mantiene constante la tasa. Fíjate que cada 2.000 inyecciones tenés una endostalmitis. En aquel momento yo lo pensaba esto y digo, bueno, como siempre
charlo con mis amigos los vitrectomistas, ¿no? Que me dicen, ¿sabes qué pasa, Pele? En la vitrectomía estamos siempre aspirando. Entonces, como el flujo va hacia afuera, es difícil que... Y además a veces reemplazamos el contenido con el aceite, y el aceite es bacteriostático. Por eso, yo le sonrío y le digo, sí, claro, pero es simplemente para darle un corte a la situación, porque le digo, mira, no te entiendo, te creo, pero no te entiendo, y lo que me decís no tiene lógica, porque vos aspirás, mantenés un flujo de aspiración, eso. Para mí no se explica por qué la tasa de infecciones en procedimientos vitrio es tan baja. No lo entiendo, lo sigo pensando y no lo entiendo. Seguimos avanzando en los años, dejamos correr el partido, vamos hasta el 2014, trabajo de Fileta, ya casi se acerca al 500.000 de inyecciones. Casi 350.000 intravítreas. ¿Y cuántas endostalmitis tuviste, Fileta? Y reporto un total de 190 individuos, un caso cada 2.000. Se sigue dando la concordancia estadística en los valores. Bueno, sigamos más adelante y llegamos al gran trabajo de Stuart Kiss. Me acuerdo no por el grupo de música, pero por Besito. ¿Y para qué digo esa pavada? Digo esa pavada porque, por suerte acá seguramente nadie, pero si algún día un pedazo del cerebro se queda en isquemia porque hace una ACV, lo que te enseñan enseguida en los institutos de rehabilitación es, Pellegrino, lo que tiene que hacer rápidamente es asociar. Kiss no se lo va a acordar porque usted tiene afectada terriblemente la memoria reciente, pero asócielo. Kiss, beso, listo, no se lo olvida más. Ya asoció. Entonces la asociación es Stuart Kiss, Besito. Besito, ¿cuánto dice Besito? Besito dice, mira, yo ya hice casi 1.000.000 de inyecciones. 1.000.000 de inyecciones. Che, ¿cuántas endostalmitis tuviste? Y tuve un montón, tuve casi 500. Está bien, pero si dividimos, seguimos teniendo un caso cada 2.000 inyecciones. Bueno, llegamos a hoy, por favor. Nos vamos a los trabajos que le gustan seguramente a Michel, los trabajos franceses, el trabajo de Baudin, trabajo enorme con más de 500.000 de inyecciones. ¿Qué dice Baudin? Nosotros pinchamos, qué sé yo, y tuvimos sobre 5 millones de pinchados, un país entero. Debe haber países, no sé ahora los nombres, no sé tanto de geografía poblacional, pero seguro que hay países con 5 millones de habitantes. Acá son 5 millones de franceses pinchados, total de endostalmitis 1.274. Si dividimos 5 millones, qué sé yo, nos da más o menos una inyección cada 2.000, una infección cada 2.000 inyecciones. Entonces, bueno, evidentemente hay algún factor en el vitrio que hace que los trabajos que conocimos de pseudomona, poca pseudomona, infecta el vitrio, no se aplican. En la práctica, algún factor habrá. ¿Será que la aguja es muy finita? ¿Será que cuando tocamos con una aguja tan finita, algo tan rápido, tan tiqui, ya eso es un toquecito? Bueno, nos queda la duda. E inclusive el trabajo francés de Baudin tiene un montón de tela para cortar, que en otro curso que seguramente Meneche haremos a fin de año, pero un tema que está en discusión hoy, que el mundo directamente discute en los cursos, es no haga prevención con antibióticos. No tiene ningún sentido. Hacer profilaxis antibiótica en las inyecciones intravítreas es algo hasta contraproducente. Si usted previene con antibióticos, le va a ir peor. Va a tener más endostalmitis que si no previene. Ya fue una editorial, una línea de trabajo norteamericana que dice, si usted va a operar una catarata y pone prevención con antibióticos, moxi, gati, becifloxacina, la que le guste, la quinolona que le guste, lo entendemos. ¿Por qué? Porque usted al paciente lo opera de catarata una vez en la vida. Entonces, le disminuye la oferta bacteriana a la cámara anterior con el antibiótico previo. Día previo, 2 días previos, pero normalmente con el día previo es suficiente. En cambio, cuando usted va a hacer intravítreas, lo va a pinchar en enero, lo va a pinchar en marzo, en abril, lo va a pinchar en mayo, lo va a volver a pinchar en junio, en julio, en agosto. Le va a hacer por lo menos 5 para impregnarlo. Y después se va a animar a espaciar. 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses los nuevos antiangiogénicos dicen que el 25% pueden aguantar 4 meses sin pinchazo. Entonces vos decís, si lo tengo que pinchar tanto y tan seguido, ¿qué antibiótico le pongo? Porque que le ponga este mes, si le pongo el mes que viene el mismo, y ya son resistentes las bacterias a ese antibiótico, no se mueren más. Si se acostumbraron al antibiótico que le viniste poniendo. Entonces dicen, no ponga nada.
¿Qué hicieron los franceses con la recomendación americana de no ponga nada? Oh, están más confundidos que nosotros. Dicen, el 57% en Francia usamos antibióticos tópicos. No, nos gusta desde el punto de vista teórico, pero no le creo. Yo por las dudas al mío le pongo. Entonces, acá hay un lío. Pero independientemente de ese lío, el trabajo de Baudin abre el juego, abre las pistas a un lío mucho mayor y mucho más complicado y que me llevó discusiones. Les miento si me digo que me llegaron a dar gastritis, pero casi. Por las dudas me tomo un omeprazol antes de ir a estos cursos. Con mis amigos de Argentina, estos que lo están grabando, seguro lo van a ver, Pablito Franco, Patricio Schlotman, discutimos con esto con el cuchillo entre los dientes. Acá viene el gran tema que nos deja el trabajo de Baudin, que lo rescata Seiden y dice, entendimos todo, pero punto 1, antibiótico tópico sí, antibiótico tópico no. Fíjense, la diferencia en nuestro trabajo, ya estoy hablando de trabajos actuales, ¿no? 2022, me fui del Marina, del Anchor del 2005, me vine prácticamente a trabajo, dice, nosotros no notamos diferencia con lo que la lectura de le pongas o no le pongas te da lo mismo, y es para cualquiera de los dos lados, porque vos decís, si el antibiótico sirve, te tiene que dar menor la tasa de endostalmitis cuando pones antibióticos. Con profilaxis, 1 en 3.000. Sin profilaxis, no ponemos más antibióticos, somos reamericanos, le hacemos totalmente caso a la literatura americana y no pongo más antibióticos. Bueno, 1 en 2.500. Esto estadísticamente no es significativo, con lo que sigue el juego abierto, esperemos nuevos cursos y nuevos papers para que se arroje luz al respecto. Pero miren acá, rescatan a Rosenfeld, del Bascom Palmer, del año 2005, lo rescatan en el 2022. 15 años más tarde dicen, che, como decía Rosenfeld, mirá que hay un riesgo que no estamos viendo y que es el riesgo acumulado. Agárrate con el riesgo acumulado. ¿Qué me está diciendo con el riesgo acumulado? Con el riesgo acumulado lo que me está diciendo es, cuando vos me decís esto, pero ¿qué pasa cuando vos pinchás el ojo todos los meses? A los 2 años, ¿dónde le haces el agujerito? Porque pinchaste ya toda la paz plana, ¿qué le das? ¿Una segunda corona le vas haciendo de agujeros? El ojo te queda medio como un gruyere, ¿eh? Esa cantidad de pinchazos que se va acumulando, Rosenfeld ya lo avisó como un problema. De hecho, si vemos qué es lo que pasa con todos los laboratorios del mundo que sacan antiangiogénicos, tratan siempre de conseguir un espaciamiento mayor entre dosis, que el paciente necesite menos pinchazos, porque saben que el riesgo acumulado existe y automáticamente el trabajo del año 2024, ya estamos ahora de Israel, dice que al cabo de 2 años el riesgo de endostalmitis en multiperforados, por decirlo de alguna forma, supera el 1%. Ojo que tasas del 1% de endostalmitis no vio el mundo, ¿eh? El mundo de la infección ocular no conoce cirugías que cursen con un riesgo del 1%. ¿Qué división es la que hace Israelevich? Ahora, 2024. No divide más. Hice un total de 43.000 pacientes y los pinché 652.000 veces. O sea, 652.000 inyecciones fueron practicadas en 42.000 pacientes. Muy bien. Históricamente lo que se dividía era, si hice 600.000 inyecciones y tuve 230 endostalmitis, la cantidad es 1 en 2.000 y seguimos aprobando los exámenes, nos ponen cucardas, medallas y 10. No. Ahora dividen. Si hiciste 42.000 pacientes, ¿cuántos tuvieron endostalmitis? ¿Cuántos pacientes tuvieron? Dividido 231. Y ahí los datos son los que dijo Rosenblatt en el año 2005. Son los datos que expresan el riesgo acumulado. El tipo que vos en 2 años le pinchaste el ojo 15, 20 veces o en 3 años, ojo, último año 2024 es este paper, ¿eh? Ojo que ahí nos da una tasa de 1 cada 186 pacientes sometidos a intravítreas prácticamente en forma seriada cada 2 meses, cada 3 meses durante un periodo de 2 años de seguimiento, tuvieron una endostalmitis, o sea que es 1 en 186.
El riesgo acumulado es mucho más de lo que nos imaginamos. Con lo que me gustaría a esta película darle un final, pero son películas con final abierto. No sabemos todavía el fin de la historia en la profilaxis y no sabemos todavía el fin de la historia en riesgo. Si el riesgo es, si fuese una sola vez que tengo que hacer una inyección intravítrea, no me caben dudas que es más bajo. Pero ojo, que las intravítreas, como todos sabemos, son repetidas. Entonces, en este sentido, si nosotros hoy dividimos al revés de como lo veníamos haciendo, en vez de cantidad de inyecciones, dividimos cantidad de pacientes, los trabajos, inclusive los antiguos del año 2005, nos dan siempre que el riesgo es 1 cada 200, 1 cada 250, 1 cada 186 pacientes. No divido por la cantidad de inyecciones, no se me infecta la jeringa, se me infecta el ojo del paciente. ¿Cuántas veces lo pinché? Bueno, ahí está la respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para bajar la cantidad de inyecciones? Bueno, una idea que se me ocurre es que con antiangiogénicos cada vez más poderosos, que abarquen, cuyo mecanismo de acción sea más amplio. Ahora hay un antiangiogénico en estudio, sería tetra, pero uno no es, sería trivalente. Le pegás al VEGF, le pegás a la angiopoyetina 2, le pegás a un tercer factor que todavía no nos dice, la casa que lo está produciendo, un laboratorio pesadísimo, de los más importantes del mundo. Pero ¿por qué hacen cada vez? Ya el bivalente lo tenemos. Le pego al VEGF y le pego a la angiopoyetina 2, como le pegaba en su momento al VEGF y le pegaba al factor placentario. Bueno, están tratando de meter un tercer componente. ¿De dónde viene esto? Del porcentaje de fracasos a la terapia antiangiogénica. Vos no solo tenés el riesgo acumulado de infecciones, sino que lo pinchás, le haces... El paciente no responde. Opa, ¿esto es verdad? ¿De qué está hablando? No, estoy hablando de los porcentajes de no respuesta en edema macular diabético. No estoy hablando de degeneración macular húmeda, edema macular diabético. Si usás bevacizumab, una de las más frecuentes en Argentina, en Chile, por lo menos en Latinoamérica, el porcentaje de no respuesta es significativo. Estados Unidos lo estimaron que solo el 30 al 35% son respondedores al beva. Por eso dice, si puede usar antiangiogénicos un poquito más específicos y un poquito más caros, mejor. Rani, si puede usar faricimab, si puede usar aflibercept. Con eso va a acercar su porcentaje de éxito al 70%. Aún usando los más caros va a tener un 30% de pacientes que lo vamos a considerar no respondedores o insuficientemente respondedores. No responden tanto. Esto ya nos lo dijo Peter Campochiaro. Lo explicó Campochiaro en el 2016. No responde porque vos no peleás en el edema macular diabético contra un solo mediador. El VEGF es importantísimo, pero no es el único. No está solo. Campochiaro describe en su trabajo 13 que hayan tenido importancia práctica. Yo puedo aislar 7. Esos 7 son las interleuquinas, interleuquina 6, interleuquina 8, metaloproteinasa 9, factor de adherencia ICAM se llama, factor de interadhesión celular, proteína quimiotáctica de macrófagos, angiopoyetina 2, que ahora está tan de moda. Son todos factores que ya Campochiaro describió en el año 2016. Entonces acá la disyuntiva es, usted viene con un rifle, un solo disparo preciso, con mira láser, y le pega al VEGF, sí, es lo que hace con todos los antiangiogénicos. Va con una mira láser, le pega a Messi y por ahí Argentina se queda en una pata. ¿Cuántos partidos va a ganar Argentina sin Messi? Sí, la mitad, el 70%, si con el rifle que le disparé a aflibercept, faricimab, y el 30% si le disparé un tiro. Perfecto. ¿Y si voy con una escopeta y tiro una perdigonada y liquido a toda Argentina? Liquido a Messi, a Di María, De Paul, a, no sé, McAllister, a todos los... Ah, bueno, ahí no podés perder. Bueno, eso es lo que pasa con el esteroide. Cuando vos metés una inyección de dexametasona, no hay forma de que pierdas. Y ya está todo el equipo. Es un referee que le saca una roja a todo el equipo. ¿Cuál es el porcentaje de fracasos a la terapia esteroidea? 0, 0.1. ¿Por qué? Lo explicó Campochiaro. Cuando vos a un conejo lo haces diabético, agarro a este conejo y le meto galactosa
400 nanogramos, sería como tomar 4 kilos de azúcar todos los días. Lo vuelvo a medir en un mes, el vaso del conejo, que apenas tenía 1, 2, 3, 4, acá tenía 4 linfocitos, como debemos tener todos nosotros. Yo debo tener un poco más porque soy diabético, debo tener 8 linfocitos. Entonces, a este que lo hicimos diabético con galactosa, le volvemos a mirar el vasito por nuestra inyección y miren en qué se transformó el vaso. Parece la Convención Mundial de Linfocitos. ¿Qué está haciendo? ¿Un proceso linfoproliferativo el conejo diabético? No, está haciendo leucostasia. Por eso es que el diabético es un semi-inmuno incompetente. Porque esos linfocitos son la misma cantidad, pero van más lento. Es como que vos en la fila del supermercado, del subte, tenés todos lentos adelante y van todos así despacito. Se empieza a hacer una cola que no termina nunca. Eso es lo que le pasa al diabético. Pero acá viene la gran explicación de que Campoquiero la dejó muy, muy clara. Esto dice, que vos tengas los linfocitos con leucostasia estancados en los vasos de un diabético no alcanza para que rompas el endotelio, los pericitos y hagas los agujeros que tiene. No, ahí tienen que entrar a jugar todos estos factores que describimos recién. El linfocito, que lo vamos a graficar como esferas color azul, color violetas, se empiezan a acumular, van lentos. ¿Y qué hay en la pared del endotelio? La SICAM, proteínas de interadhesión celular. Son como púas, son como clavitos. Es como que yo con mi saquito nuevo me acaricio acá en la pared porque somos muchos, no entramos. ¿Y qué pasa? Me enganché en un clavito, me enganché, se me enganchó el saco, se me enganchó, ¡trac! Lo rompí. No, a mí no, otra vez no se me rompe. La próxima vez que me enganche el saco, hago lo que hace el linfocito. Gira, abre su saco y hace lo único que sabe hacer, disparar su ametralladora de interleuquina 6, metaloproteinasa 9, interleuquina 8. Lo hace pelota al endotelio, rompe el vaso y ahí sale el edema y se acumula el edema. Ese es el mecanismo que promueve Elizabeth Berencohen, que es el mecanismo actualmente aceptado. Antes de la ruptura del pericito se produce todo esto y esto desemboca en la ruptura vascular. Entonces, teniendo en cuenta este mecanismo de etiopatogenia, retinopatía diabética, viene el trabajo que, nuevamente, volvemos a la asociación de ideas como Fleming, ¿no? Kayak, asociarlo, querido, no es tan complicado. Pensar en un kayak y no te olvidas más el nombre del autor. ¿Qué hace Kayak? Dice, pará, entonces, si es verdad lo que dice Berencohen, o si es verdad lo que dice todo el sistema de antiangiogénicos, yo no lo sé. Ante la duda lo que hago es tratamiento combinado simultáneo. ¡Wow! ¿Cómo tratamiento combinado? Yo con este paciente no puedo pifiar, viene derivado de tal lado. Es el conde de no sé dónde, no me puede ir mal. Entonces hago el combinado simultáneo. ¿Y qué es el combinado simultáneo? Le meto las dos al mismo tiempo y se acabó. Si eran todos los mediadores, como Di María y qué sé yo, los echo a todos. Y si era el antiangiogénico solo, si era el VEGF, echo al VEGF. Entonces, ¿cómo le fue a Kayak con su tratamiento combinado? Primero 100 casos. Inmensamente mejor que cuando hizo solamente antiangiogénicos. A grandes rasgos ganaron 20 letras los pacientes con el tratamiento simultáneo. Solamente 9 los del tratamiento simple. Una conclusión, estamos ya llegando, como te prometí, Michelle, una clase breve, corta, hacia el final. Primera conclusión, bueno, tratamiento simultáneo será en el futuro. Segunda, ¿por qué quedan afuera drogas que de entrada impresionan que se van a comer los chicos crudos? Estoy hablando de brolucizumab. ¿Por qué no se usa masiva? Si es el antiangiogénico más poderoso en eficacia que se conoce, ¿cómo es posible que 2% de vasculitis oclusiva? Bueno, pero 2%, che, no es mucho, se queda ciego con vasculitis oclusiva y no hay marcha atrás, es irreversible, pese a que es el antiangiogénico más poderoso que se conoce. Eso hizo que el oftalmólogo diga, ante la duda, ¿para qué? Ante la duda, ¿para qué? Esto es de este año, es ahora. Agencia Australiana de Medicamentos. Primera alerta, faricimab, vasculitis oclusiva. Cuidado. Australia. Todavía no es Estados Unidos, todavía no es la EMA, pero ya es Australia. Primer dato a tener en cuenta. Segundo, dice el consenso, ¿no?, internacional. ¿Cómo no va a usar antiangiogénicos de primera opción? Tenemos que ser
Usted, máster, todo el mundo, perfecto, usalo todo el tiempo. Ahora, no es no. Si te fracasa 3 veces, ya te lo dijo en su momento Víctor González, el DCRNet, no respondieron en 5 años los pacientes del protocolo T, que fracasaron al tercer antiangiogénico. No hubo respuesta en 5 años. Entonces, a la tercer negativa que te da la retina, cambiale, querido, no sigas insistiendo. ¿Hasta cuándo vas a seguir insistiendo? ¿Qué te va a responder? Todos recordaremos en la pandemia las conferencias importantes de la Panamericana. Hasta 2 años podemos esperar. Dale, ¿en serio? ¿Con qué fotorreceptor vas a esperar eso? Cuando se quede el edema, ¿qué fotorreceptor va a quedar vivo? Si ese líquido tiene potasio, cada mes que el edema sigue, es como cuando sigue mojado el piso. Después cuando lo seques, no, ya está, el parqué va a estar todo podrido con hongos y humedad, no tiene sentido que hagas nada. Sacáselo el líquido si querés, está muy bien. Siempre el esteroide saca el edema. Lo saca en una rodilla, lo saca en un codo cuando jugás al tenis. Te desinflama cualquier cosa. No siempre la estructura abajo sigue funcionando. Si quedó viva la estructura, sigue funcionando. Si la rodilla ya está hecha pelota, no caminas más. Última perlita, último toquecito. Hay 2 datos que me dirían, ya por la cara, por los anteojos, por el saquito, este no va a responder, este sí va a responder. Y se llaman biomarcadores, le decimos biomarcadores. Si yo puedo observar en el OCT, suponte, puntos hiperreflectivos, ¿sí, che? Estos puntos hiperreflectivos son compatibles con mucha inflamación. Empezá con esteroides. Está bien, pero hoy no los puedo observar a simple vista. Requiero que el tecnólogo haga muchos cortes para encontrarlos, identificarlos e informármelos. ¿Qué es absolutamente práctico? Que haciendo aún una sola toma, el tecnólogo lo identifica y uno mismo también lo identifique. El volumen del edema. Los 2 trabajos más importantes que hablan al respecto de este último año hablan de 400 o 500 micras. 400 o 500 micras. El trabajo de Musk dice más de 570 micras. No tiene ningún sentido que empieces con antiangiogénicos. Es mucho edema para resolverlo con antiangiogénicos. Planchá la retina y planchala con un esteroide y después, si querés, mantenerlo con antiangiogénicos. El segundo trabajo, todavía más agresivo, es el metaanálisis, asociación de ideas, Chuchi, se llama Shen Chuchi, metaanálisis oriental de China. 1500 trabajos, 1500 papers. ¿A qué conclusión llega? En todos aquellos casos que largaron con un edema superior a 420 micras, la posibilidad más segura de éxito es planchar el edema con esteroide y después mantener el antiangiogénico. Con lo que esos son los 2 más modernos y sería un biomarcador asequible, de fácil acceso y fácilmente identificable. Como le había prometido a Miguel, lo más modernito, sintetizado en un bloquecito de 25 minutos, 30 minutos, es lo que acabo de mencionar. Lo que le pueda contestar, si es que le puedo contestar algo a los retinólogos, con todo gusto. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Estamos un ratito antes de seguir discutiendo en el ¿cómo se llama? En el cóctel. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Yo te voy a hacer una pregunta práctica porque al final todos... Excelente tu síntesis, cómo ligaste las inyecciones vítreas con el edema, las infecciones. Linda charla, la verdad. Tantas preguntas que le deben surgir a muchos. En términos prácticos, porque como todos hoy día no hay para qué ser retinólogo para hacer inyecciones vítreas, afortunadamente, porque tenemos una demanda increíble y una capacidad de reacción dificultosa. En términos prácticos, tú que estás tan acostumbrado a manejar el tema de infecciones, ¿qué recomendarías? Porque siempre hay discusiones, ¿dónde hacer las inyecciones? Siempre la povidona, ¿qué piensa de la cloredixina? Que bueno, yo tengo la sensación que es muy buena también y en eso hay mitos. ¿Qué piensas de la necesidad de tener un pabellón especialmente para eso?
Hacer las bilaterales, yo y la mayoría pensamos que no hay diferencia entre unilateral y bilateral, no hay más infecciones por hacer bilateral, en términos prácticos, al respecto de esos temas. Y lo otro, que bueno que tengamos una herramienta y un arsenal terapéutico tan grande para el edema macular, antiangiogénico, esteroides, como el Osurdex, otros que nosotros no conocemos, Iluvien o estos esteroides de más larga duración, no los tenemos en Chile. Pronto hay algunos trabajos muy interesantes en colirios de esteroides, que están en fase 2, creo, tú nos contarás más. Pero qué bueno tener tantas cosas. Sin embargo, nosotros tenemos en general la costumbre, de un edema macular diabético, si es que se puede, porque habitualmente no es solo edema macular diabético, donde hay un componente de angiogénesis con un poquito de isquemia y alteraciones de la vascularización, empezar con antiangiogénico. Y como tú bien dices, si falla, después de poco avanzar, bueno, se hace el switch a corticoides, del cual yo utilizo todo lo que puedo, tomando en cuenta algunos matices y sobre todo en Chile el problema de precios que siempre nos persigue. Y por eso que muchos usan también triamcinolona, y quiero que nos digas qué piensas de eso. Así que te hice hartas preguntas, pero esas son las mías por lo menos. Eso tú tienes tú. Había una editorial español de uno que se llamaba Ferro Montiú, que tenía mucho que ver con Faco Elche, lo conocen mucho, que decía: tantas preguntas para tan pocas respuestas, ¿no? O sea, todas las preguntas que haces son preguntas que me hago todos los días. Te voy a contestar a todos los trabajos de los países europeos, concretamente europeos y con estándares de vida, con calidad de vida altísima. Finlandia, por ejemplo, Suecia, Dinamarca. Todos esos trabajos marcan muchísimas menos endoftalmitis, aún trabajando con antiangiogénicos. ¿Qué hacen en Europa que no hacen en Estados Unidos? No tienen salita especialmente, van todos a quirófano. Van todos a quirófano. Entonces, Europa muestra, o por lo menos la Europa de altísimo nivel, que la gran revolución fue el barbijo, fue la obligatoriedad de que el barbijo esté bien puesto, porque vieron que las endoftalmitis eran generalmente por estreptococo, que venían de la garganta. Pero independientemente de eso, creo que un parámetro práctico, digamos, a tener en cuenta, como vos me estás preguntando, todo tiene su versión. Hay una gaseosa en Argentina, bueno, no importan los nombres. Hay una gaseosa que es más barata y es muy parecida a las originales. Todo tiene su versión cheaper. Entonces, el bevacizumab es la versión cheaper, la versión económica de los antiangiogénicos del faricimab. Entonces, si el paciente no puede, a no ponerle nada, ponele beva. ¿Cómo no le vas a poner nada? No existe la opción no ponerle. En el implante biodegradable de dexametasona, eso existe y es la triamcinolona. ¿Es lo mismo? Bueno, ojo, oíme, no es lo mismo, pero no es para nada malo. De hecho, ¿cuál es la gran diferencia entre una y otra? Primero, el precio. Una es casi regalada, cuesta $20 y la otra cuesta... Eso estamos de acuerdo. Pero independientemente, médicamente, ¿qué diferencia tiene una droga y la otra? La diferencia que tienen es apenas el porcentaje de reacciones adversas. Yo corro con un 62% de incidencia de cataratas versus un 30% cuando uso los implantes. Corro con un 58% de rebotes hipertensivos, de que suba la presión, contra solamente un 27% cuando uso los implantes. Si vos le pudieses sustraer esas dos complicaciones a la triamcinolona, sería lo mismo, técnicamente sería lo mismo. El último factor sería la duración. Cuando yo meto un implante, meto un compacto sólido, que dura mínimo 4 meses adentro del ojo liberando. Si bien el prospecto dice 6 meses, la mayoría de los usuarios de implantes degradables dicen, Pele, más de 4 meses no le aguanta el efecto, tengo que hacerle de nuevo, en caso de que el paciente no entre en control metabólico, ¿no? Porque los pacientes que están en los trials, que comen 2 lechugas por día, hacen deporte, caminan, bueno, lógico, ¿cómo no te vas a curar? Con esa vida se cura cualquiera. Con vidas normales, de vida real es distinto. Pero la triamcinolona, hacer en definitiva un líquido viscoso, no es un implante, dura su vida media de 2 meses a 3 meses. O sea que requerirías más inyecciones en caso de que el paciente sea descuidado. Me acuerdo cuando yo, no es que tenía, me habían prestado una casa, porque estaban a saber por qué divorcio, y la casa tenía una pileta hermosa del año 40,
Y para desinfectarla yo le podía tirar 1 litro de cloro o una pastilla sólida de cloro y me olvidaba de comprar. Claro, la pastilla de cloro, que es el implante, dura desinfectando el agua prácticamente 1 mes. En cambio, a la lavandina, el cloro tenía que tirarle cada 2 días una botellita. Esa es la diferencia entre un líquido y un implante. Y Lubin, me preguntaste. Sí, es genial. 3 años dura. No es biodegradable el dispositivo. Te queda ahí. Se te va juntando, como dicen, la basura atmosférica. Se te van juntando, se te ponen varios abajo. Todo, seguramente hace ruido el chiqui, chiqui, chiqui. Los vas escuchando. Pero si no, la duración es buenísima. Gonzalo, Mr. President. Claro, ¿qué hacemos nosotros en nuestra sociedad de retina? ¿Cuál es la recomendación? Ya. ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle algo que hablamos cuando nos visitó en la consulta el otro día sobre qué piensa con respecto a la población de pacientes vitrectomizados. Cada vez tenemos más cantidad de pacientes vitrectomizados. Me gustaría saber qué opinan al respecto. Los trabajos que hay hablan de que la duración de un implante en un ojo que no tiene más vitrio es superior, que el efecto es mayor a un antiangiogénico en líquido. O sea, que casi es una de las pocas situaciones, te diría, hipertensos, accidentes cerebrovasculares recientes, ya no tan recientes, 4 años, te digo. ¿Qué más? Pseudofáquicos, y sería vitrectomizados una de las pocas indicaciones en las que vos decís, che, acá por ahí es primera línea el implante esteroideo. Por ahí acá entra de movida con el implante esteroideo y no con el antiangiogénico, porque tiene esas condiciones. La quinta es la más interesante para Latinoamérica. Imposibilidad de cumplir por parte del paciente. No te da los parámetros para que vos porque corres el riesgo de entrar en la discriminación. ¿Por qué decís que él no va a cumplir, Pele? Y yo te puedo llegar a contestar bestialmente, pero ¿la viste? Mira cómo está vestido. No puede ni llegar a la consulta. ¿Cómo va a volver todos los meses a control e inyección, al otro día a verlo? No puede. Con suerte viene 2 veces al año. Entonces, esa sería hasta una quinta indicación que la dio Anat Lowenstein, ¿no? Lo puso en su consenso europeo. Pero a grandes rasgos, es tanto el implante en esa situación de vitrectomizado que hasta sería primera elección el implante de esteroideo por sobre el antiangiogénico. Cierto que ayer lo habíamos hablado. Vos lo que pasa, Menech, es que tiraste y a mí me cuesta retener todas, pero sé que hay algunas que me estoy olvidando las que preguntaste. La bilateralidad de la inyección de antiangiogénico. La bilateralidad. Sí, a Michelle le encanta. O sea, no a todo, yo creo que aprovechamos el paciente. En muchas cosas soy muy conservador y muy viejo ya. Hago las cositas separadas por 4 o 5 días, me quedo más tranquilo. O sea, yo sé que no va a pasar, yo sé, se me llegan No. Bueno, exacto. En cirugía de catarata, que es algo mucho más frecuente. Cuando tú hagas el cambio total, es decir, el cambio del paño, cambio del bléfaro, y después un ojo que se utiliza todo nuevo. No sé cómo lo hacen ustedes. Felipe, que está por allá también. Hola, Felipe, gracias por venir. Nuestro presidente ahí, Chavo Popular. Yo creo que una de las cosas más importantes es la profilaxis con polidona. Es decir, de hecho, una vez lo estábamos conversando con el doctor Mejech, que la polidona nosotros pensamos que se aplica y ya estamos listos. La polidona tiene que tener al menos 5 minutos de acción. Muchas veces nosotros cuando aplicamos la polidona después la limpiamos. La polidona tiene que actuar, tiene que tener el tiempo necesario, polidona al 5% en fondos de saco y al 10% en superficie y obviamente los campos. Entonces yo creo que la endoftalmitis va un poco en relación a lo que nosotros hacemos realmente. Mucho usamos el barbijo, la mascarilla a mitad de nariz y también es un riesgo. Entonces yo creo que la profilaxis polidona, o en el caso de que sean, y recuerden esto, o no sé si recuerden, pero los pacientes que son alérgicos a la polidona tenemos que usar clorexidina, entonces, y con una dilución especial. Entonces, yo creo que las endoftalmitis van más asociados a la precaución que nosotros tenemos con los pacientes
más que, bueno, hay otras cosas como la dijo el doctor, pero por mi parte creo que la profilaxis previa con povidona es lo más importante. Sí, totalmente. Hay mucho debate con la povidona, pero debate a favor, debate pro, que plantean cómo usarla, cuánto usarla. Por ejemplo, toda la línea oriental, toda la línea japonesa, dice que cuanto menos diluida, mejor. O sea, si vos usás povidona al 0.0125, es mejor que si la usás al 10%. Sí, pero ¿cómo es posible? Si yo uso povidona al 5, que estoy en el medio, un promedio, ni al 0.025. Sí, pero de los japoneses aprendí algo que no tenía la menor idea. Cuando nosotros usamos povidona, lo que usamos es yodo povidona. No existe la povidona sola, usamos la yodo povidona. La povidona sería como el transportador, como la moto que lleva el yodo. Por eso es yodo povidona. Cuanto más chiquita es esa moto, más rápido se deshace el conductor yodo, más rápido se suelta de su carrier la povidona. Cuando la uso al 0.125, como los japoneses, me suelto enseguida choco el yodo y enseguida quelo el ADN del microbio. Soy muy rápido, pero duro muy poco tiempo. Entonces, cuando me usas a tan baja dilución, me tenés que topicar con yodo povidona todo el tiempo. Si la cirugía dura 15 minutos, están los 15 minutos el ayudante, cada un minuto, cuando más alta la concentración, más duración, pero más tarda en despegarse del carrier, del transportador. Más tarda el yodo en despegarse de la povidona. Entonces, tenés que darle, como dijiste vos, 5 minutos mínimo para que se despegue. Si no, el yodo sigue pegado a la povidona y no hace nada. Necesitas que se despegue Son todas sutilezas. Bueno, para sutilezas tenés el tratamiento de la endoftalmitis con povidona intravítrea. ¿Qué vos decís? Pero si la vancomicina, bicho más bueno que la vancomicina, el Bambi, te hace vasculitis oclusiva, que le metés yodo al vitrio. ¿A vos te parece que eso está probado? Mira, para povidona un curso, yo creo que un 30 minutos de povidona tranquilamente se puede armar. Estar aquí una semana y yo se lo recomiendo que lo prueben, que lo vean. Su capacidad, digamos, de penetración y la resolución que tiene ese OCT es extraordinario, 5 micrones más o menos. Imagínense ustedes comparado con una ecografía, 40 micrones, perdón, doctor Hoyos, Fernanda, pero ojalá pudiera, ¿no es cierto?, el OCT pasar a través de medio opaco, pero cuando pasa, el OCT nos da una información del vitrio y todo eso tanto superior. Es increíble el equipo, así que yo los invito a que lo vayan a ver, hablen con Joyce. Las imágenes que tenemos son extraordinarias. Y para los marcadores también, evidentemente nosotros no tenemos costumbre, pero claro, los puntos hiperreflectivos son súper importantes verlos para todo lo que es la inflamación, el desprendimiento seroso retinal, como dice el doctor, otro marcador muy importante para tomar una decisión con qué tratar. Claro que son cosas importantes que no sé si todas las tenemos bien claras ahí. Marca una diferencia en el tratamiento. No sé pues, si alguien más quiere hablar algo, doctor. Si no, damos por cerrado, le damos las gracias al doctor Pellegrino, a Avi, a Centro Láser y a todos ustedes por estar aquí siempre, por venir a estos cursos que viene la parte más grata, que es compartir entre nosotros y saber cómo estamos y eso. Muchas gracias, ¿no es cierto? Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Miguel, muchas gracias. Perdón, una cosa muy importante. ¿Cómo el doctor no se va a llevar un Carmener? Que yo me imagino que algo le va a pasar. ¿O usted cree, doctor, que el mal que es lo mejor? No, el Carmener es mejor. Bueno, muchas cosas en vinos también, pero nosotros le llevamos a la delantera todavía, así que... Muchas gracias, Michelle, muy amable. Es un obsequio de todos nosotros aquí para que usted lo lleve en la mano. Muchas gracias. ¿Ya? Eso. Gracias. Gracias.